¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema 9 de nuestra clase, el tema que corresponde justamente a lo que es la observación, el análisis y la predicción. Y con esto vamos a concluir o a cerrar este curso de meteorología. Vamos a tratar de eh, contextualizar y darle sentido a todo lo que hemos estado manejando a lo largo del semestre a partir de este módulo, que al final lo que buscamos es tener un entendimiento básico de lo que son los pronósticos del tiempo en la región tropical. Vamos también a tratar sobre el tema de las observaciones y cuáles son estas técnicas que utilizan los meteorólogos operativos para identificar o analizar lo que está sucediendo en la atmósfera. También, desde luego, vamos a repasar algunas de las técnicas que en los años recientes, digo en los últimos 20 años quizá o inclusive menos, se han vuelto ya parte de la herramienta básica, de la conjunto de herramientas con las que cuenta el meteorólogo operativo para hacer sus predicciones. Me refiero a los modelos tanto estadísticos como dinámicos. Ya hemos hablado en clase sobre lo que son este tipo de modelos, cómo se interacciona, cómo se utilizan estos técnicas para poderlas conjuntar con toda una serie de herramientas como son los satélites, todas las radiosondeos, los datos que provienen de aeronaves, radares y desde luego de estaciones de superficie. Y vamos a tratar de tener alguna discusión sobre el final de este módulo en lo que se refiere a la predicción de los ciclones tropicales y cómo hacer la verificación de los modelos. Desde luego que ustedes recordarán que una de las características que distingue a las regiones de latitud media con relación al trópico se expresa de manera muy clara en los sistemas sinópticos. Todos recordamos los frentes fríos y las tormentas extratropicales que vimos anteriormente en clase y cómo se diferencian de lo que sucede en los trópicos, mientras que en las latitudes medias los cambios de temperatura son muy abruptos y fácilmente tenemos condiciones de mucho calor a mucho frío en lapsos de tiempo muy cortos y desde luego la presencia de estas masas de aire ártico, masas de continentales polares que afectan de manera muy dramática las condiciones meteorológicas, mientras que en el trópico las condiciones son relativamente homogéneas, no tenemos grandes saltos y sobresaltos de temperatura. Prácticamente en la mayoría de las regiones de latitudes lo único que tenemos son la temporada de lluvias y la temporada de secas prácticamente. Y salvo los huracanes y los ciclones tropicales, prácticamente no tenemos grandes sistemas de nivel sinóptico. La mayoría son efectos muy locales, a mesoescala, sí mucho, pero, pero son condiciones muy diferentes a las que encontramos en el norte, en las latitudes medias. Otro de los aspectos importantes que tenemos que valorar es que por esta misma razón muchas de las redes de monitoreo se convirtieron pues digamos en una infraestructura básica para los países del norte, mientras que en el trópico pues realmente no se tiene o no se tuvo hasta hace poco una gran necesidad de estudiar y conocer el tiempo. Por ello la densidad de estaciones meteorológicas en el norte pues es mucho mayor que en el resto de las zonas tropicales.
Eh, Desde luego también tenemos que reconocer que otra de las áreas que se ha evolucionado más hacia las zonas de latitudes medias, pues es la predicción numérica del tiempo, los modelos numéricos, como también les llamamos, que en la parte tropical pues no se han, diríamos, parametrizado de manera, eh, como dijéramos, tan ardua o tan precisa como se ha hecho en las latitudes medias. Y esto tiene que ver mucho también con el hecho de que no tenemos manera de inicializar datos. Ustedes se acuerdan que algo que es fundamental en la predicción numérica del tiempo es la asimilación de datos. Y si no tenemos nada que asimilar, pues el modelo nos estará dando eh, pues valores o salidas que pues que tendrán una inconsistencia y el otro aspecto es que pues se invierte muy poco en darle postprocesamiento a las salidas de los modelos para tener idea de sesgos y de qué tan errados están los modelos numéricos en las zonas tropicales. Otro aspecto importante es que la mayor parte de la convección tropical en el trópico se organiza a nivel de mesoescala y mientras que y bueno, esto hace más difícil que tormentas eléctricas que son demasiado aisladas o sistemas convectivos de mesoescala eh, este, uh, sean difíciles de monitorear. Eh, la predicción del tiempo tropical también no es todavía entonces muy viable basarse en modelos meteorológicos que fueron diseñados para las latitudes medias en el norte. Aquí tenemos una idea de las coberturas. Por ejemplo, en esto observamos las densidad, se ve, no se ve con mucha claridad. Déjenme ver si puedo encontrar cómo hacer un zoom. Posiblemente pueda. Este, aquí está el zoom. Aquí estamos viendo las latitudes tropicales. Y bueno, les decía que tenemos una importante densidad de estaciones en el norte y mientras que en la parte sur eh, no tenemos suficientes. Vamos a ver, aquí podemos ver, no se ve con mucha precisión, pero podemos ver que la mayor parte de las estaciones se encuentran en las latitudes, en la zona tropical, que se ve de manera más desdibujada, más pálida. Vemos que la densidad, sobre todo en la parte de África, es muy baja y en la parte oceánica, desde luego, también es muy escasa. Este, tenemos también esto sería la densidad de estaciones SINOP, las estaciones TEMP, que son aquellas que ups, uh, que son las estaciones de radiosondeo, ¿no? Los globos y todo eso. Sí, ven. En el caso de las boyas, también tenemos una, una escasa densidad en algunas regiones del trópico, salvo, no se alcanza a ver aquí, pero tenemos una línea de boyas en,
No sé si se alcanza a ver aquí. Creo que esta flecha está muy gorda. Pues a lo mejor una línea. Aquí se ve una línea. Y aquí está la otra. En fin. También la parte de las aeronaves, la mayor parte de los eh, países que participan en la red de Aeronet son países de Europa y de Norteamérica. Entonces, la mayor parte son vuelos que salen o llegan de Estados Unidos y sobre todo la parte sur está bastante pues descubierta. Y bueno, otro aspecto importante es la red ciudadana, que en México se han hecho algunos intentos de crear, que es el programa de observación meteorológico ciudadano, que es bastante localizado en Estados Unidos. Algo se inició en el estado de Sonora hace años para estudiar o tener datos de monzón, pero la mayor parte de las redes ciudadanas están en Europa y en Estados Unidos, como pueden ver. Ok, pues quien controla o quien organiza toda esta recolección de datos es la Organización Meteorológica Mundial a través del Sistema Mundial de Observación. La OMM clasifica de la siguiente forma todos los sistemas a partir del tipo de instrumentos que utilizan. Los instrumentos de clase 1 son los que miden in situ, es decir, como las estaciones meteorológicas, como la que tenemos ahí en la universidad, abarca pues muy poquitos fenómenos, solamente los que se pueden medir desde la Tierra y tiene un alcance pues que varía de quizá 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros cuando mucho, dependiendo de las condiciones del terreno en cuanto a la influencia de los fenómenos. Los instrumentos de clase 2, estos miden variables promediadas como son la temperatura, por ejemplo, derivada a partir de satélites, o digamos, el espesor óptico, o la precipitación derivada de radar, de reflectividad de radar. Son valores muy de una amplitud o de un área de cobertura mucho mayor. Un radar, por ejemplo, puede estar monitoreando hasta 300 kilómetros y por lo menos 50 kilómetros puede hacer funciones muy importantes de ubicar, por ejemplo, la cantidad de agua precipitable y del agua que es posible que se está pues precipitando, ¿no?, sobre la superficie. Y los instrumentos de clase 3, los cuales miden por ejemplo la velocidad del viento a nivel a través de satélites. La gráfica que usamos para la discusión meteorológica de, de viento pues es generada de esta manera. Aquí tenemos, creo, algún tipo de liga, vamos a ver a dónde nos lleva. Es una página de la Organización Meteorológica Mundial que nos describe, vamos a ver si podemos acercarnos, sí, nos describe cómo está organizada toda esta estructura de recolección de datos a través de las diferentes plataformas, ¿no?, desde los satélites, la parte de las redes regionales, la parte de comunicación de las redes, la parte de la estructuración, pues para generar toda la telecomunicación y, y alimentar a los centros operativos donde se analiza o se generan los modelos numéricos para prácticamente todo el mundo. A ver si cómo vuelvo a mi página. Aquí está. Vamos a ver las observaciones puntuales. Esto se refiere a las redes sinópticas básicas regionales. ¿Se acuerdan que
hemos platicado y hemos visto inclusive en los análisis meteorológicos de las mañanas cómo utilizamos las redes básicas. Estas tienen una nomenclatura, todas las estaciones están numeradas o tienen algún identificador que genera la OMM, y además son las que pueden transmitir sus datos vía satélite. La mayor parte estaciones o las estaciones deben deben enviar de manera codificada cada 6 horas sus análisis. Debe ser exactamente a las 0 horas, a las 06 horas, a las 12 horas y 18 horas Zulu o tiempo universal, y esto se alimenta a la red central, que en nuestro caso para la región 4, nosotros somos la región 4 de la OMM y abarca desde Canadá, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Todos enviamos los datos a la ciudad de Washington, que es donde está nuestro centro regional. En el caso de los meteorológicos aeronáuticos, estos tienen una frecuencia diferente, frecuencia en cuanto a que se generan de manera horaria, y esto es porque estas son las estaciones que alimentan la navegación de los aviones y por eso necesitan estar más al día. Estos son los famosos METARS datos, estos son los SYNOPS, y asimismo tenemos las estaciones de altura, que son los radiosondeos, y estos son 2 veces, como hemos visto también en las discusiones, a las 0Z y a las 12Z. Nosotros casi siempre vemos el de las 12Z porque es el que corresponde a la mañana de nosotros, y bueno, pues es la que nos dice cómo amanecimos, las condiciones nocturnas básicamente, y la de la tarde nos dice las condiciones después del calentamiento diurno, es decir, después de que estuvo el calor todo el día, qué tanto podemos o qué tanta energía se acumuló, y con eso podemos tener una estimación de qué tipo de tormentas podemos esperar. Nosotros las vemos esto a las 5 de la tarde en la temporada de invierno. En la temporada de verano la vemos a las 6 de la tarde. Sería el lanzamiento del globo y ya sabemos cómo recabar esa información. En el caso de los trópicos se considera que las estas redes puntuales son inadecuadas para el análisis de mesoescala en los trópicos, debido a lo que ya habíamos mencionado de su poca densidad. Esta es la red mexicana, la densidad de la red mexicana. No sé qué tanto podamos ver. Aquí quizá podamos ver algunos puntitos, no sé si los alcanzan a ver, verdes. Estos puntitos verdes, cada uno es estación. Pueden apreciar que en algunas zonas, como en el Valle de México, pues tenemos una densidad importante de estaciones, también en algunas regiones como Tabasco, Chiapas, pero aquí, por ejemplo, en la zona de Oaxaca, que es muy importante, la zona entre prácticamente de todo el norte de Chihuahua, Coahuila, la zona del silencio, digamos, toda hasta la zona del silencio, toda esta región la tenemos prácticamente, a ver si puedo, toda esta zona aquí es una zona que no tenemos bien cubierta, ni esta. Obviamente toda la península de Baja California es otro gran área donde no tenemos cobertura suficiente. Inclusive si ustedes ven aquí la parte de Durango, Zacatecas, tampoco está del todo bien cubierta. O sea, tenemos grandes huecos de información, inclusive parte de la península. Una de las estrategias para resolver este problema en las zonas tropicales es la utilización de la teledetección satelital,
Y bueno, ya hemos hablado de lo que son los satélites geoestacionarios y los satélites polares. También hay una tercera categoría que no, generalmente no son operativos, es decir, no generan información para productos meteorológicos rutinarios, que son la órbita terrestre baja o los Low Earth Orbit, y estos tienen como propósito generar o probar ciertos sensores o hacer experimentos o campañas. Son los que se han lanzado eh, para poder tener mejor información en zonas de poca cobertura como son los trópicos. Desde luego tienen muy buena resolución por la distancia y la órbita a la que están trabajando. Tienen además la, pues, la encomienda de probar los sensores que eventualmente son los que veremos en los nuevos satélites geoestacionarios. La nueva constelación de satélites que se está ahorita poniendo a forma, pues tiene sensores que fueron diseñados en estos satélites LEO y que ofrecen una muy alta resolución y que son, pues digamos, instrumentos tan importantes como son los sensores de microondas, que nos permiten medir precipitación, viento, vapor de agua. Vamos a medir rayos también, calidad del aire. Hay sensores que nos van a permitir hacer o avanzar mucho en el tema de tener mejores datos de calidad de aire, sobre todo a raíz de que el costo de tener un programa de calidad de aire se ha incrementado por la sofisticación que esto implica. La frecuencia y su cobertura pues también van a ser un factor que va a impulsar mucho. Los nuevos satélites GPSS y van a permitir hacer mediciones de precipitación global. Van a trabajar de manera conjunta europeos y americanos, y realmente se espera que en los próximos años podamos empezar a recabar información importante sobre las precipitaciones en los trópicos. Hay uh, tenemos aquí una liga, vamos a ver dónde nos lleva. Ok, este es el sitio de UCAR para ver donde se presenta lo que es esta plataforma de medición. De las cosas interesantes es las redes terrestres acopladas a satélite. Esta red de CocoNet es una red muy importante en el Caribe, que lo que tiene son estaciones, vamos a ver si aquí las podemos ver, son estaciones que miden la atenuación de la velocidad de transmisión del satélite para poder inferir. Estas son estaciones de GPS. Pueden medir las condiciones de agua precipitable y vapor prácticamente en tiempo real, y esto va a permitir que muchas de las mediciones de satélite que se vayan haciendo mucho más precisas y sofisticadas. Bien. Este es parte del problema que tenemos, o de los inconvenientes que tenemos con la cobertura de los satélites. Como ustedes saben, pueden apreciar aquí, este es el satélite de cobertura geoestacionario. Vemos el disco, se pueden ver aquí el disco. Bueno, me va a quedar a ver cómo me queda, pero pueden ver aquí este disco. Pero no, ese no se ve bien. Aquí pueden ver. Este es un disco. Aquí está otro disco. Estos generalmente son los GOES
y si se fijan están empalmados con la idea de poder hacer coberturas de la mayor, prácticamente de todo el planeta de manera continua, o sea que siempre tenemos imágenes satelitales de lo que está pasando gracias a a la cobertura de estos satélites geoestacionarios. Sin embargo, pues pueden ver que hay áreas como las partes polares donde no tenemos cobertura. Estos son los satélites. Este es un tipo de órbita de satélite polar. Y aquí vemos, por ejemplo, estos como gajos, que son las pasadas, ¿no? Cada vez que este está circulando alrededor de los polos, generalmente están acoplados un sensor en un satélite que va de sur a norte y otro que va de norte a sur, de tal manera que en un día podemos tener una o dos coberturas o pasadas. Sin embargo, todavía no nos dan una imagen pues muy continua. Estos son los de baja órbita, y normalmente aquí lo que vamos a ver es que grandes zonas quedan descubiertas, pero la resolución es muy buena. Este es, por ejemplo, cómo se vería la órbita ascendente y descendente del TRMM, que es eh, se me olvidó lo que quiere decir, pero es como Tropical Rain. Bueno, es un radar que mide o un sensor que mide a través de microondas la cantidad de lluvia que se genera. Es justamente esto. La parte del radar meteorológico, ante la escasez que tenemos de datos, este es el Tropical Rain Measuring Mission, así eso quiere decir. Y el CloudSat, que es el otro satélite que como máximo pasan 2 veces al día para darnos una idea de las cantidades de lluvias que se están recibiendo. Desde el punto de vista climático, esta información es muy importante. Quizá no sea tan útil para el monitoreo tropical, no sé qué quiere decir eso, pero sí desde el punto de vista de datos, tener información de cuánta lluvia se está percibiendo en cada región del mundo, independientemente que no tengamos radares o pluviómetros de manera distribuida. Me parece que esta es una imagen que bajé hace unos días, el 11 de noviembre, más o menos de nuestra región. Aquí como que hubiera sido mejor que hubiera agarrado unas coordenadas un poquito más arriba para poder ver bien. Pero este es el tipo de imágenes que podemos obtener del TRMM para regiones relativamente grandes, y aquí podemos apreciar la, la precipitación en milímetros por hora en promedio desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de agosto del 2014. Y entonces lo que podemos ver es que nuestra cantidad de precipitación en milímetros por hora, esta es la intensidad de la precipitación que hemos tenido nosotros en la región de Ciudad Juárez, el Valle de Juárez, realmente es bastante bajita, donde hemos tenido un incremento importante. No, debemos decir que estos son datos absolutos, no es una anomalía, o sea que no sabemos si esto es mucho o poquito, pero al menos nos permite ir creando bases de datos climatológicas sobre cuáles son las regiones o las zonas en donde tenemos cantidad apreciable de intensidad de precipitación. Bueno, ahí está la cita por si alguien se quiere meter a ver eso. Sistema Mundial de Observación, ¿qué contiene? Que es el tipo de información meteorológica que recabamos a través de las redes mundiales. Pues está los elementos atmosféricos básicos, como son la presión y la temperatura del aire, la humedad, las nubes, la velocidad y dirección del viento, la precipitación y la visibilidad. Esto es lo que generalmente podemos
obtener en las estaciones sinópticas. No siempre la parte de nubes se hacía todo esto se hacía de hecho en los observatorios operados por humanos. Hoy las estaciones meteorológicas que han estado reemplazando sistemáticamente a los observatorios operados por humanos, han tenido que eliminar temas como por ejemplo la nubosidad, la cantidad de nubes. El operario tenía que salir y ver el cielo y hacer un pie como de ocho pedazos y determinar cuántos de esos segmentos estaban cubiertos con nube, y eso es lo que se codificaba. Ellos establecen, la OMM establece las directrices internacionales para la calibración, este, para la calibración de todos los instrumentos. Y de hecho es algo que hace constantemente la OMM, campañas con los diferentes fabricantes para determinar eh, qué tanta dispersión hay en el funcionamiento de las diferentes marcas y tecnologías, y a partir de ahí establece cuáles son los criterios máximos permisibles para la utilización de ciertos instrumentos. Las principales observaciones meteorológicas que ya habíamos mencionado son el SINOP, que son las observaciones sinópticas de superficie; los METARES, que son las de los aeropuertos, básicamente estos son aeropuertos; los radiosondeos, el TEMPS; las boyas, que se denominan buoy; los buques CHIP y las aeronaves AIREP. Varios de los instrumentos satelitales nuevos que originalmente fueron diseñados para utilizarse como instrumentos experimentales, han terminado siendo asimilados también a los modelos numéricos. Algo que es muy importante mencionar es toda esta gama, todas estas observaciones. La idea es poderlas asimilar. ¿Asimilar a qué? A los modelos numéricos del tiempo. Entonces los formatos están diseñados de tal manera que podamos alimentar a las condiciones iniciales de arranque del modelo una cantidad de cientos de miles de datos al día, ¿no? Millones de datos quizá. Eh, y como decía, muchos de los datos satelitales que originalmente no fueron pensados para eso, ahora ya se utilizan de manera continua como complemento para darle mayor certidumbre a los modelos numéricos. El otro tema importante es los errores y sesgos en las observaciones, y esto es algo muy importante. No porque una estación meteorológica diga que la temperatura es 20, estamos a 20. ¿Qué es lo que hace o cómo podemos determinar la confianza con la que usamos un dato? Bueno, pues una es, desde luego, el instrumento, los errores propios del instrumento. Errores propios del instrumento, que son pues las limitaciones, ¿no? del mismo instrumento. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de precisión entre un termómetro de mercurio y un termómetro de alcohol, por ejemplo? Esto es algo que se debe tener presente dependiendo del tipo de mediciones que se quiera hacer. El ejemplo a lo mejor no es muy bueno porque en realidad ambas técnicas se utilizan de manera rutinaria en las mediciones meteorológicas. El otro tema importante es
aún siendo todos los termómetros de alcohol, qué tan seguros estamos de que nuestro termómetro realmente no es un termómetro anómalo. Y bueno, muchos de las prácticas la práctica más sencilla pues es tener una intercomparación entre varios instrumentos. En este caso podemos usar 3, 4 termómetros simultáneamente y estar estimando de manera continua a través de las lecturas cuál es el sesgo o la variación que se tiene entre todos los termómetros. Esto es un poco más difícil de hacer con las estaciones automáticas. Las estaciones automáticas pues son sensores electrónicos que vienen calibrados de fábrica. Es muy difícil, salvo que se tengan los instrumentos o los pues digamos las adecuaciones necesarias, se podría estar midiendo. Hay lugares como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que tienen laboratorio de calibración y donde se pueden enviar pluviómetros y termómetros para su calibración, o por lo menos para determinar si están operando dentro de los rangos que permite o que acepta la Organización Meteorológica Mundial. Otro error muy importante a tomar en cuenta es la representatividad, y esto es cuando usamos un dato de una estación, ¿qué tanto la podemos extrapolar hacia otro punto del mapa? Si medimos en Sila de Ciudad Juárez, ¿qué tan representativo es ese valor comparado con el aeropuerto de Ciudad Juárez, por ejemplo? Y es algo que podemos ver muy simple. Trataremos de verlo en clase en alguna forma para ver realmente qué tanta diferencia hay entre dos valores que prácticamente deberían ser el mismo. Y bueno, probablemente si los vientos y la topografía son relativamente homogéneas, las lecturas sean muy parecidas. El otro es el error del observador. Con la entrada de las estaciones automáticas cada vez es menor, pero aún así tenemos valores diferentes dependiendo de qué operador hace la lectura. A veces el operador de la noche tiene un ojo muy bueno para leer los termómetros o los barómetros, y el de la mañana tiene otras, pues digamos, es un poquito más malo para eso, y eso hace que haya ciertas inconsistencias que habrá que eliminar. Pero todos estos temas son muy importantes que los tomemos en cuenta cuando estamos analizando un valor meteorológico o un conjunto de datos meteorológicos. ¿Qué tan confiable es la estación? La estación o el punto de observación que estamos usando para hacer la evaluación que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde vamos con todos estos sistemas de medición? Este es el mapa, se ve, de las regiones de la Organización Meteorológica Mundial. Nosotros somos la región 4. Les decía todo Norteamérica, Centroamérica, el Caribe. Europa es región 6, Asia región 3, la parte de Indochina y la parte de Australia es región 5, África es región 1 y Sudamérica es región 3. Y bueno, quiero mostrarles de manera muy rápida cómo se encuentra cada una de estas regiones en términos de la calidad y frecuencia de sus datos. Los puntos azules quiere decir que son estaciones que envían del 90 al 100% de sus datos todos los días, de las estaciones sinópticas de superficie, de la red de SINOP.
Estas, acuérdense, son 4 lecturas diarias a las 00, 06, 12 y 18 Z. Y vean, por ejemplo, la parte de Norteamérica es muy buena. México tiene algunas buenas estaciones, pero la mayoría caen dentro del 45 a 50%, 45 a 80% de las mediciones. Aunque tenemos algunas que son más o menos buenas porque tienen todavía personal. Pero vean Europa, por ejemplo, la cobertura que tienen, inclusive en la India y en varios lugares, toda esta región está muy bien cubierta. En cambio, toda esta región es, salvo Sudáfrica, de nada a malito. Y el resto de Sudamérica, pues salvo Argentina, quizá las principales ciudades de Brasil están haciendo buen trabajo en este sentido. Vean, por ejemplo, cómo aparece la cobertura, cómo hemos ido. Este es el porcentaje de informes sinópticos de las celebraciones mundiales de octubre del 2004 al 2006 en comparación con la cantidad de informes requeridos. Es decir, lo ideal es que todos estuvieran al 100, y vemos, por ejemplo, estas que son la región 4, la región 6, perdón, que quedamos que era Europa, pues son las que están más consistentes, muy cercano al 90, por arriba del 90%. Le sigue la región 2 y nosotros somos la región 4, no muy consistentes que digamos. Aquí estamos, somos estos. Tuvimos un bajón importante y apenas estamos como queriendo retomarlo. Yo espero que... Yo supondría que esta gráfica, si vemos el 2009, debe estar por aquí, debe seguir más o menos la tendencia. Pero igual no creo que todavía estemos cerca de alcanzar siquiera a los asiáticos en esto. Bien, lo que sigue es ya un tema que voy a poner en otro video. Ya son las herramientas de análisis. Es un proceso un poquito más complicado, no complicado, pero sí requiere ya de otra discusión. Vamos a terminar este video aquí y retomamos la siguiente parte en herramientas. Nos vemos en clase. Hasta luego.